Ok, jóvenes, les voy a resolver el siguiente ejercicio para que se apoyen y vean cómo resolver los ejercicios que están realizando. Entonces, eh, ¿cómo lo pueden hacer? Primero, tengo el texto que dice que considera el peso de 100 newtons suspendido de dos alambres, como se muestra en la figura. Obtenga las magnitudes de los componentes de los vectores de la fuerza F1 y F2. Y entonces, yo lo que hago inicialmente es mi diagrama de cuerpo libre, para que con ese diagrama de cuerpo libre yo pueda eh, finalmente eh, realizar la suma de mis vectores. Entonces, primero voy a tener datos. ¿Cuáles datos? Tengo fuerzas. La fuerza F1, la fuerza F2, que desconozco realmente cuál es su valor, y el peso, que es igual a 100 newtons. ¿Correcto? Ahora, puedo encontrar los componentes de mi vector. ¿De qué manera? De la siguiente. Si yo, por ejemplo, me doy cuenta que mi triángulo de F1 está de esta forma, yo tendría mi ángulo de 30 grados aquí dentro, y aquí tendría la componente F1X, F1Y y F1. Y dado que F1X está con respecto al ángulo, al lado, el cateto adyacente, yo sé que eh, F1X va a ser igual a F1 coseno de 30. Y por lo tanto F1Y va a ser igual a F1 seno de 30. Ahora, por otro lado, eh, para el ángulo, para la fuerza F2, igual yo observo que tengo mi vector de esta manera. Entonces aquí tendría el ángulo de 45 y por lo tanto aquí tendría F2X y F2Y. Entonces F2X es igual a F2 coseno de 45 y F2Y es igual a F2 seno de 45. Lo que necesito hacer ahora es realizar la suma de los componentes rectangulares, ya que estoy utilizando, o que lo que voy a utilizar es el método de las componentes rectangulares. Por lo tanto, lo que hago es lo siguiente. Aplico la sumatoria de fuerzas con respecto a X, y estas deben ser igual a 0, y las sumatorias de fuerzas con respecto a y estas también deben ser igual a 0. Entonces para F, yo voy a tener que Profe, tengo una F1X pregunta. más F2X, y esto debe ser igual a 0. Porque solamente son las únicas dos componentes que tengo con respecto a X. Ahora, con respecto a los componentes que están respecto a Y, yo tendría F1Y más F2Y más W, que es el peso, y esto debe ser igual a 0. Dense cuenta que todos están sumando porque estoy haciendo una suma algebraica. Finalmente, a la hora de sustituir esos valores por sus valores correspondientes, yo tendría que sería F1 coseno de 30 más, bueno, este es F1 será negativo, F1 coseno de 30 será negativo, porque dense cuenta que está del lado de las X negativas, más F2 coseno de 45, y esto es igual a 0. Ahora bien, ya que tengo esto, yo lo que hago es lo siguiente, voy a despejar para dejar sola a F2, entonces tendrá que F2 es igual a F1 coseno de 30 sobre coseno de 45. Y entonces yo de aquí voy a obtener el valor que necesito. Ahora bien, vamos a ver, con respecto al valor de Y, yo voy a hacer lo siguiente. Tendría aquí que F1Y sería F1 seno de 30
más F2 seno de 45 menos el peso, que el peso realmente son 100 newtons y esto es igual a 0. Por lo tanto, el peso, como ya sé cuánto vale y lo puedo sacar de una vez, podré yo hacer lo siguiente y poner que esto es igual a 100. Y también ya conozco el valor de F2 y eso lo puedo sustituir en esta parte de aquí. Es decir, que este valor de F2 lo puedo sustituir aquí. Por lo tanto, me quedaría que F1 seno de 30 más F1 coseno de 30 sobre coseno de 45 multiplicado por el seno de 45 es igual a 100. Y de aquí puedo ver que F1 es un término común en esta ecuación, lo puedo sacar y me quedaría que F1 es igual a, F1 que multiplicaría a seno de 30 por coseno de 30 por tangente de 45. Esto es igual a 100. ¿De dónde saqué esta tangente de 45? Bueno, yo sé que si yo tengo seno de 45 sobre coseno de 45, será igual a la tangente, ya que seno sobre coseno es tangente y es de ahí donde saqué la tangente de 45. Y finalmente yo sé que F1 es igual a 100 sobre seno de 30 que suma a coseno de 30 por tangente de 45. Y esto es igual a 73.25 newtons. Y entonces mi valor de F1 sería este resultado, ¿correcto? Ahora, para encontrar el valor de F2, yo lo que voy a hacer es sustituir ese valor de F1 en la ecuación anterior y vamos a poder obtener el valor correspondiente. Eso quiere decir que yo tendría aquí que 73.205 newtons que multiplica a coseno de 30 sobre coseno de 45. Esto va a ser igual que F2 es igual a 89.65 newtons. Y así sería como encontramos el valor de la fuerza F2. Correcto. Y ya con eso obtendríamos ambas fuerzas. Y este sería el resultado del ejercicio. Espero les quede claro y no tengan ningún problema. Cualquier duda, estoy a sus órdenes.